75 preguntas para pasar el examen teórico de conducir en Maryland. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con una sirena y luces intermitentes. Usted debe: A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. B. Detenerse inmediatamente en la intersección hasta que pase. D. Moverse a la derecha en la intersección y detenerse. A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. Al acercarse a cualquier intersección o entrada, los conductores deben: A. Adelantar a otros vehículos y luego detenerse. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. C. Conducir a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. Esta señal significa: A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia: giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. D. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El coche de tu derecha. C. El que entre primero en la intersección. D. El coche de tu derecha. Cuando vea esta señal: A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario, prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario, prepárese para detenerse. ¿Qué significan las señales de advertencia? A. Los conductores se acercan a un lugar con una regla especial. B. Peligro adelante. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. El límite máximo de velocidad para condiciones ideales de conducción es: A. La velocidad indicada. B. La velocidad de otros vehículos que viajan en su dirección. C. La velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. A. La velocidad indicada. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. Si 5 o más vehículos lo siguen en una carretera estrecha de 2 carriles: A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. B. Muévase al lado derecho de su carril y conduzca despacio. C. Continúe conduciendo porque tiene el derecho de paso. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Esta señal significa: A. No adelantar.
B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. Incluso si usted sabe que su vehículo puede maniobrar una curva cerrada al límite de velocidad legal, debe reducir la velocidad porque A. Puede haber un vehículo detenido o una colisión adelante que usted no puede ver. B. El fuerte impulso hacia adentro de su vehículo puede ser peligroso. C. Usted debe conducir legalmente por debajo del límite de velocidad en curvas cerradas. A. Puede haber un vehículo detenido o una colisión adelante que usted no puede ver. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por dos o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida. C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo, A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo. C. Debe hacerlo. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. A 35 millas por hora, se tarda unos 10 en reaccionar y detener completamente el vehículo. A. 150. B. 500. C. 210.
C. 210. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Quiere girar a la derecha en la esquina. Un peatón con un perro guía está en la esquina preparado para cruzar la calle delante de usted. Antes de girar a la derecha, debes A. Esperar a que la persona cruce la calle. B. Apagar el motor hasta que la persona cruce la calle. C. Indicarle al peatón cuando debe cruzar la calle. A. Esperar a que la persona cruce la calle. Los rectángulos verticales indican a los conductores A. Que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. C. La ley. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. Encienda las luces de freno o las luces de emergencia si A. Está dando marcha atrás para salir de una plaza de aparcamiento. B. Está aparcado temporalmente en un carril para hacer una entrega. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. Esta señal significa A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia. Conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. Cuando se acerque a un paso de peatones en el que haya un peatón ciego esperando para cruzar, debe detenerse. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. B. A más de 1,5 metros del paso de peatones para que el peatón no se distraiga con el sonido del motor. C. En el paso de peatones y luego indicar al peatón cuando debe cruzar la calle. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. Esta señal significa A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. Te está acosando un conductor que te sigue muy de cerca. ¿Qué debes hacer? A. Aumenta la velocidad para evitar que te golpee por detrás. B. Frena bruscamente y cambia de carril. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. Esta señal advierte, más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido.
Señales verdes y blancas. A. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. B. Informan sobre direcciones y distancias. C. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas de la carretera. B. Informan sobre direcciones y distancias. Es muy importante mirar hacia atrás antes de A. Reducir la velocidad. B. Cambiar de carril. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal indica A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Si no hay aceras, los peatones deben A. Caminar en la dirección del tráfico. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. C. Detenerse. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Esta señal significa A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. Si un conductor lo sigue demasiado de cerca, debe A. Cambiarse a otro carril si es posible. B. Frenar repentinamente. C. Activar las luces de freno. A. Cambiarse a otro carril si es posible. La señal de ceda el paso significa A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. B. Adelante. El semáforo pronto estará en rojo. C. Deténgase si puede. A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Si se acerca a la cima de una colina y no tiene una vista clara del camino, debe A. Detenerse y esperar a que mejoren las condiciones. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. C. Usar las luces altas para ser más visible. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. Esta señal significa A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento?
A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. Una acera pintada de blanco significa: A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Esta señal indica a los conductores que: A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Antes de que un autobús escolar se detenga para subir pasajeros, el conductor generalmente hará parpadear: A. Luces rojas. B. Luces rojas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. Entrar y salir de los carriles de la autopista durante el tráfico denso. A. Mejora el flujo de tráfico al crear espacio para que otros vehículos se incorporen. B. Aumenta la eficiencia del combustible. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. Esta señal amarilla significa: A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. Usted está aparcado y lleva mucho tiempo esperando con el intermitente encendido para reincorporarse al tráfico. Sin embargo, el tráfico es denso. Usted debe: A. Conducir por el arcén hasta que haya un espacio libre. B. Incorporarse lentamente al carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. La señal blanca significa: A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir: A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. Esta señal significa: A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo blanco? A. Señales de guía, rectángulo horizontal. B. Señales de advertencia, rombo. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos.
A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. Está esperando para girar en un semáforo en rojo. Hay un peatón a la derecha de su vehículo esperando para cruzar la calle en la que quiere entrar. ¿Quién tiene preferencia cuando el semáforo se pone en verde? A. Usted tiene preferencia de paso porque su semáforo está en verde. B. Solo tiene preferencia de paso si el paso de peatones no está señalizado. C. El peatón tiene preferencia. C. El peatón tiene preferencia. ¿De qué 3 factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. Debe aumentar la distancia entre su vehículo y el que le precede cuando A. Le esté siguiendo otro conductor. B. Conduzca a una velocidad inferior a la permitida. C. Siga a un turismo pequeño. A. Le esté siguiendo otro conductor. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Si se ve involucrado en una colisión, debe intercambiar con la persona involucrada la información de su licencia de conducir. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. B. Solo comprobante de seguro y domicilio actual. C. Solo registro del vehículo. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. Para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido con varios carriles hacia una calle de un solo sentido, debe comenzar el giro desde A. Cualquier carril, siempre que sea seguro. B. El carril en el centro de la calzada. C. El carril más cercano a la acera izquierda. C. El carril más cercano a la acera izquierda. Esta señal blanca significa no rebasar. A. No rebasar a menos que sea seguro hacerlo. B. Otros vehículos por ningún motivo. C. Hasta después de pasar la señal. B. Otros vehículos por ningún motivo. Disminuir la velocidad solo para observar colisiones o cualquier otra cosa fuera de lo común. A. Causa congestión vehicular. B. Ayuda a prevenir colisiones por alcance. C. Mejora el flujo vehicular. A. Causa congestión vehicular. La carga que se extiende más de 4 pies desde el parachoques trasero. A. Es ilegal bajo cualquier circunstancia. B. No tiene que estar legalmente marcada, pero es recomendable.
C. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. C. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo. B. Lo mismo que una señal de stop. El carril izquierdo o rápido también se llama A. Carril número 3. B. Carril número 1. C. Carril número 2. D. Carril número 1.